Bienvenidos a Imperio desde cero. Hoy les traemos la historia del gigante Samsung. Quédense hasta el final porque hay detalles que los van a sorprender. Sin más preámbulos, comencemos. Lee Byung-chul, quien nació el 12 de febrero de 1910 en Uijeong, Corea, fue el menor de dos hijos pertenecientes a una de las familias terratenientes más prominentes. Contrajo matrimonio con Park Do-eul y tuvo 8 hijos, compuestos por 3 varones y 5 mujeres. La mayoría de sus descendientes han desempeñado roles significativos o han ocupado posiciones dentro de la empresa. A la edad de 28 años, en el año de 1938, fundó Samsung como una empresa comercial diversificada que abordaba diversas áreas como procesamiento de alimentos, textiles, seguros, seguridad y moda. En ese momento, Corea del Sur estaba bajo dominio japonés y en este contexto, Byung-chul tomó la decisión de establecer la Mitsubishi Trading Company en Daegu, conocida en coreano como Samsung Sang-go. ¿Cómo inició Samsung y qué fue lo que hizo que fuera un éxito hasta nuestros días? Antes de continuar, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejarnos un comentario acompañado de un like. ¡Sigamos! Byung-chul comenzó Samsung como una pequeña empresa en Sudong con 40 empleados, inicialmente dedicada a la venta de productos como pescado seco, noodles y alimentos locales. La empresa tuvo éxito y en 1947 decidieron trasladarse a Seúl, pero la Guerra de Corea de 1950 a 1953 obligó a cerrar la empresa en la ciudad. Posteriormente, Byung-chul estableció una refinería de azúcar llamada Cheiljedang en Busan, y tras la guerra fundó Cheilmokik en Daegu, la ciudad original del establecimiento. Byung-chul buscó diversificar Samsung en otros sectores como seguros, seguridad y ropa. La empresa recibió inversiones de Chung Hong-hal, fundador de Hyosung, para crear Samsung Trading Corporation, que ahora se conoce como Samsung C&T Corporation. A pesar de la fusión, Cho y Lee tenían perspectivas diferentes, lo que llevó a su separación. En la década de 1960, Samsung ingresó al mundo tecnológico con la creación de empresas como Samsung Electronic Devices, Samsung Electromechanics, Samsung Corning y Samsung Semiconductor and Telecommunications. El primer producto tecnológico fue una televisión en blanco y negro. Posteriormente adquirieron el hardware de telecomunicaciones de Hanguk, Yongjat Tongsing en Gumi, facilitando el desarrollo de sistemas de teléfonos y fax, convirtiéndose en el núcleo de la fabricación de teléfonos móviles de Samsung. Bajo su liderazgo, Samsung se expandió y se convirtió en una de las principales empresas en Corea del Sur y a nivel internacional. En 1987 fallece Lee Byung-chul a los 77 años a causa de cáncer de pulmón en Seúl, Corea, y su grupo empresarial se dividió en 5 grupos independientes. Lee Kung-hee asumió el liderazgo de Samsung en 1987 y aunque renunció en 2008, regresó en 2010. Samsung Electronics intensificó sus inversiones en investigación y desarrollo en la década de 1980, convirtiéndose en líder de la industria tecnológica. La diversificación continuó con la expansión global de fábricas y el éxito en el negocio de semiconductores a partir de los años 90. Durante la década de 1990, Samsung ganó concursos para construir estructuras icónicas como las Torres Petronas de Malasia, la Torre Taipei 101 de Taiwán y el Burj Khalifa de Dubái. Además, introdujo la SDRAM y el SDR en 1992, revolucionando la industria de la memoria sincronizada con la frecuencia de la CPU. Estas innovaciones se vendieron con 16 MB por módulo a partir de 1996. Lee Kung-hee, siguiendo el legado de su padre, Lee Byung-chul, llevó a cabo diversas acciones en 1993, entre las cuales se destaca la venta de 10 filiales del grupo Samsung, estrategia que tenía como objetivo no solo reducir considerablemente el tamaño del grupo, sino también concentrar todos sus esfuerzos económicos en 3 industrias clave: ingeniería, industria química y electrónica. Cuando hablamos de electrónica nos referimos a un espectro amplio de productos. En 1992 se convirtió en el principal fabricante de chips de memoria a nivel mundial y ocupó el segundo lugar en la fabricación de CPUs, quedando solo detrás de Intel. En 1995 la compañía innovó al crear la tecnología LCD, la cual se implementaría en las conocidas TFT, marcando así el adiós a los televisores CRT. Un dato interesante es que Samsung colaboró con Sony para lanzar el SLCD,
compartiendo la tecnología en partes iguales, aunque en 2011 adquiriría la parte de Sony. En 1996, Samsung logra un hito al desarrollar el primer módulo DDR de la historia, con una capacidad de 64 MB. Intel, en un movimiento que más tarde se consideraría como un error, optó por Rambus en lugar de DDR, mientras Samsung avanzaba con una tecnología que alcanzaba los 400 MHz. Aunque la crisis financiera asiática de 1997 afectó a muchas empresas coreanas, Samsung logró superarla, aunque tuvo que vender el 80% de Samsung Motor a Renault. Además, incursionó en la industria aeroespacial fundando Korea Aerospace Industries, por sus siglas KAI, en 1999. A partir de 2004, Samsung se posicionó fuertemente en el mercado del OLED, adquiriendo el 40% de la cuota y desarrollando la tecnología AMOLED, la cual generó $100 millones en 2006 y 475 millones ese mismo año. La compañía en 2006 ya contaba con más de 600 patentes americanas y más de 2.800 patentes internacionales, siendo propietaria de la mayoría de las tecnologías AMOLED. Estos avances se reflejaron en sus propios teléfonos, introduciendo los Super AMOLED, utilizados por marcas destacadas como OnePlus, Xiaomi y Huawei. Avanzando hasta 2007, Samsung presentó un panel LCD de 40 pulgadas con un grosor de 10 milímetros, reducido a 7.1 milímetros un año después. En 2008, la empresa se dedicó a la fabricación continua de paneles LCD de 24 pulgadas para monitores y paneles de 12.1 pulgadas para portátiles. Además, incursionó en el desarrollo de televisores LED con un grosor de 3.9 milímetros y estableció objetivos ambiciosos, como alcanzar la resolución 1080p, lograr una tasa de refresco de 120 Hz y un contraste de 5000:1. En 2013 presentó la primera televisión OLED curva de la historia. En 2010, tras el lanzamiento del iPhone por parte de Apple, Samsung respondió con su serie de smartphone de gama alta, los Samsung Galaxy S. La empresa experimentó con diversos sistemas operativos incluyendo Windows Phone, Symbian, Limo y Vada. En 2012 se convirtió en el fabricante de smartphones con más ventas a nivel mundial, superando a Nokia. En 2013 se consolidó en el mercado de Android y Windows Phone, lanzando más de 43 smartphones ese año. El papel pionero de Samsung en el desarrollo de smartwatches se evidencia con el sistema operativo Tizen, presente en su gama Gear y en los televisores. Aunque los inicios de Android fueron desafiantes, Samsung ha contribuido significativamente al avance de esta plataforma con su capa de personalización, TouchWiz. En este ámbito, la empresa ha destacado con los Galaxy Gear, colaborando con Google y siendo líder en innovaciones en relojes inteligentes antes que Apple. Finalmente, cabe de mencionar el incidente del Galaxy Note 7 en 2016, que llevó a Samsung a retirar el producto debido a un defecto de fábrica. Este episodio, aunque problemático, no eclipsa el protagonismo de Samsung en la historia de la tecnología, especialmente en el sector de los smartphones, donde la empresa es reconocida por sus contribuciones y liderazgo. Regresando un poco al 2006, Samsung identificó la oportunidad de especializarse en la producción de semiconductores, y en este enfoque se evidenciaría con la primera inversión significativa en este sector. A partir de 2010, la compañía comenzó a fabricar semiconductores utilizando un proceso de producción de 20 nanómetros. En un plazo de 3 años avanzó hacia los 10 nanómetros FinFET y en 2018 logró la evolución hasta los 7 nanómetros FinFET. En esta área, su principal competidor, TSMC, seguía un curso paralelo al de la empresa coreana. No obstante, Samsung se destacó al convertirse en la primera en producir nodos de 5 nanómetros en 2018. Las instalaciones fueron clave para la fabricación de semiconductores. Están ubicadas en Corea del Sur y la empresa ya tiene planes para fabricar semiconductores de 3 nanómetros GAAFET a partir del 2021. Este avance tecnológico benefició considerablemente a otros sectores comerciales de Samsung, como las memorias RAM y los SSDs. En 2014, la empresa logró posicionarse como el fabricante de semiconductores más grande del mundo, superando a la reconocida Intel. En el 2007, donde Samsung presentó la innovadora Internet TV, que permitía a los usuarios acceder a la información en línea mientras disfrutaban de la televisión. Posteriormente lanzaron Smart LED TV, que posibilitaba la instalación de aplicaciones directamente en el televisor. La icónica Samsung App Store no tardó en aparecer, ofreciendo una amplia variedad de contenido. Sin lugar a dudas, uno de los sectores que generó considerables ingresos para Samsung fue el de las televisiones, sin dejar de mencionar su puerto pesquero en Corea.
En 2009, la empresa logró vender alrededor de 31 millones de televisores, manteniendo el mayor share de mercado durante 4 años consecutivos. El año 2010 marcó la llegada de la tendencia del 3D LED, algo en lo que Samsung centró fuertes campañas de marketing vendiendo 1 millón de televisiones en tan solo 6 meses desde su lanzamiento. En esta época la tecnología 3D era sumamente popular y Samsung invirtió en diversos aspectos relacionados: reproductores 3D Blu-ray, gafas 3D, contenido en 3D, home cinema 3D. No obstante, uno de los avances más significativos en el ámbito de los Smart TVs se produjo en 2015 con la introducción de Tizen, un sistema operativo basado en Linux. Este cambio revolucionó el mundo de las Smart TVs al ofrecer una amplia variedad de funciones, una experiencia de usuario excepcional y un impresionante catálogo de aplicaciones. En 2019, Samsung anunció la primera televisión compatible con Apple TV y AirPlay 2. En el competitivo mercado es fundamental destacar la creación de la tecnología QLED, una alternativa al OLED que, aunque no es orgánica, ha generado reconocimiento. Samsung colaboró con Panasonic y 20th Century Fox para desarrollar el estándar HDR10 Plus, promocionándolo exitosamente. Grandes plataformas como Amazon Video, así como importantes estudios como Warner Bros. Y Universal, se sumaron a esta propuesta, consolidando la posición de Samsung en el ámbito de la calidad de imagen y la innovación tecnológica. En la actualidad el valor de Samsung Electronics se ubica en $87,7 millones, lo que indica un aumento del 17% con respecto a los $74,6 mil millones registrados en 2021. Así, Samsung ha consolidado su dominio en diversos ámbitos tecnológicos, ganándose la admiración de numerosos fabricantes. Lo que tuvo sus inicios como una modesta pescadería ha evolucionado hasta convertirse en un gigante tecnológico que representa un referente a superar, y su influencia en el mundo empresarial coreano es innegable. Esperamos que les haya gustado el contenido de este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Regálenos un like, no olviden dejar su comentario y recuerden, ustedes también pueden construir un imperio desde cero. ¡Hasta pronto!